todos sentirnos como hermanos, y eso nos demuestra que para el Señor no hay tiempo, no hay distancia, y el amor lo podemos sentir. En esta tarde, como delegada de Panamá, para mí es un placer, un honor poder presentar a nuestro querido sacerdote y guía espiritual, el padre Rafael Ochomogo, quien nos ha acompañado a lo largo de los últimos 15 años. Y yo doy gracias a Dios por su vida de sacerdote, por su vida tan rica como pastor, que realmente acompaña a sus ovejas, que deja una impronta en cada parroquia donde a él le ha tocado estar presente. Y le agradezco que en su apretada agenda como vicario de su área haya sacado un tiempito para compartir con nosotros el tema de los sacramentales. Bienvenido, padre, a este congreso. Bendecido día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, padre, bien. Sí. Bueno, gracias a Dios por volver a encontrarnos nuevamente en este Congreso de Amigos de Jesús y María, para que podamos seguir cultivándonos, formándonos, porque es la prioridad, la formación para nuestros niños y jóvenes que atendemos y que pues vienen a nuestros grupos de oración precisamente a compartir más, a profundizar más sobre el caminar cristiano a través del amor de Jesús y de María, que se traduce en el amor también a la iglesia como tal. Bien, entonces, como bien se me había pues invitado a participar con el tema de los sacramentales, pues precisamente es un tema muy importante y sobre todo mucha confusión para la iglesia como tal, ¿no? Y sobre todo para la feligresía. Entonces es importante, o sea, aclararnos. Y nosotros mismos, porque a veces nosotros confundimos muchas veces estos signos que la iglesia nos ha propuesto a nosotros como camino de fe, como caminar cristiano. Entonces, podemos iniciar haciendo esa comparación entre lo que es sacramentos y sacramentales, sacramentos versus sacramentales. Pues esto es tema pues dado por mucho, ¿no? Pero bueno, no es malo siempre recopilar información. Sabemos que hablamos de sacramentos, que son los sacramentos, ¿ok? Bautismo, confirmación, sacramento de la reconciliación, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal, ¿no? Que son los signos visibles que la iglesia nos da. A unos que imprimen carácter, como son el bautismo, la confirmación, en cierta manera el matrimonio, ¿no? Orden sacerdotal, es decir, que marcan para siempre, que no se pueden recibir por lo menos una sola vez en la vida, a menos que el matrimonio hasta que la muerte lo separe, pero también en cierta manera tienen una impresión de carácter, en cierta manera, pero los tres que solamente una vez en la vida pueden recibir es bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Son los demás, sí, en cierta manera se pueden recibir más de una vez. Y sabemos que los sacramentos son signos visibles que nos dan gracia, instituidos por Jesús y confiados a la iglesia. Bien, esos son los momentos sagrados que nos insertan a nosotros en el caminar cristiano, que nos van acompañando durante toda nuestra existencia. Estamos hablando de los sacramentos, de toda la existencia, de que nacemos hasta que el Señor nos lleva, nos convoca a su santa presencia. Por tal razón, ese acompañamiento Jesucristo instituye una vida sacramental para que eso sean los momentos claves que vamos viendo nuestro caminar, nuestra secuencia cristiana, nuestro caminar cristiano, y en la medida que vamos avanzando en el caminar de la vida, vamos viendo y sintiendo cómo el Señor, a través de la iglesia, su pueblo, nos invita a caminar en esa realidad. Bien, versos sacramentales, que es lo que hoy a nosotros nos interesa hablar. En esta presentación aprenderemos dos cosas sobre los sacramentales, que son de algunas diferentes formas de los mismos. Bien, decíamos sacramentales versus sacramentos. Sacramentos, lo hemos retomado,
signo visible instituido por Cristo para darnos gracia, vida divina o supernatural. Y el sacramento es la fuente de gracia más abundante existente. Entonces, ¿qué es un sacramental o sacramentales? Signo visible instituido por la Iglesia para darnos gracia. Pero vamos a ver qué tipo de gracia nos da. Instituido por la Iglesia. Recuerden que el sacramento instituido por Cristo, los sacramentales son instituidos por la Iglesia. Ahí está la primera diferencia. ¿Ok? Ejemplo, hay artículos de devoción que también es importante declarar que no son ni talismanes ni objetos de superstición, y que por ahí comenzamos la primera pues observancia de desviarnos muchas veces con estos sacramentales que podemos utilizarlos para otras realidades. Por eso he dicho, insistimos en este tema, no son ni talismanes ni objetos de superstición ni de protección, sino instrumentos de gracia, ni son construidos así para que así sean. Son solamente constantes recordatorios visibles de devoción para nosotros los cristianos, totalmente. ¿Cuál es el propósito entonces de los sacramentales? Es el de poner a cada cristiano en una íntima y profunda relación con Cristo. El fin último de los sacramentales es para ponernos en contacto con Jesús y para ayudarnos a elevar nuestra mente y corazón hacia Dios, y nos ayuda al recogimiento espiritual. Bien, cualquiera entonces nos podría preguntar a nosotros, entonces, ¿es necesario que existan este tipo de herramientas, llamámoslo de esta manera, de elementos, de instrumentos instituidos por la Iglesia para que mi relación con el Señor sea mejor? Pues yo diría que no. Si vamos a hablar, pues claramente, no dependeríamos de eso, ¿no? Pero la Iglesia, aparte de lo que el Señor nos instituye, nos ofrece momentos de acompañamiento de estos herramientas que nos ayudan en la devoción particular de cada uno, y le da cierta sacralidad, es decir, descubrir lo sagrado en esto a través de las bendiciones y demás, que también la veremos, para que a espíritus o almas más débiles pudieran ayudarle en cierta manera a acercarse más al Señor, o en lugares, momentos donde, ejemplo, no existe una Eucaristía permanente o diaria como tenemos en tierras de misión que puede existir, a través de una medalla, a través de un signo de la cruz, a través de una imagen, a través del agua bendita, de bendecir, o sea, a través de todos esos elementos, pudiera una persona crear una devoción y un caminar de fe, que yo soy testigo de eso, y ayudaría realmente a no aislarnos ni separarnos de la vida pues cotidiana de fe a la que somos también convocados, porque recordamos que en muchos lugares, en muchos ambientes, en donde es un poco difícil la vida eucarística cotidiana como tal, la vida sacramental cotidiana. Entonces, también para darle mayor dignidad a ciertas celebraciones, como también veremos dentro de un momento, y que constituyen elementos fundamentales que nos ayudan a entender, acompañado con la vida sacramental, cómo puede ser dado todo este acontecimiento de caminar cristiano como tal. Entonces, como he dicho, que sacramental es un signo visible instituido por la Iglesia para dar gracia. Cuando hablamos de instituido por la Iglesia, significa que la Iglesia, a través del tiempo y la tradición, ha permitido estos diferentes tipos de devociones, oraciones, novenas, cosas, objetos que han surgido en la fe. Ellos conceden gracia divina a cualquiera que use o participe de estos artículos de devoción o sacramentales, porque nos ayudan a la oración, nos ayudan a una devoción, nos recuerdan, como decíamos hace un momento, la parte sagrada importante, ¿no?, en esta realidad. Y el propósito de los mismos es poner a cada cristiano en una relación más profunda y estrecha con Cristo. Si vamos a la tradición como tal, uno podría recordar en estos tiempos, en mi hogar, ejemplo, pongo el ejemplo de mi hogar.
de pronto mis padres no eran muy asiduos a ir a la Eucaristía. Éramos niños en mi casa. Y tampoco porque no teníamos esa cotidianidad de la Eucaristía en el pueblo donde yo me crié. Los sacerdotes iban domingo, de vez en cuando a la semana, pero más que nada los domingos, o sea, una misa en la mañana y ya, punto. O sea, no era una cotidiana. Por tanto, no había una vida espiritual, parroquial fuerte. Si fuera por eso, pues nosotros no hubiéramos caminado en la fe. Entonces, ¿cómo en ese ambiente, donde una misa domingo, si acaso, un sacerdote podía ir en un pueblo que no éramos parroquia, sino que iban a atender de vez en cuando los sacerdotes, ¿cómo en ese ambiente, por ejemplo, yo pude hoy día ser sacerdote? Sí, no, uno, lógicamente, por esa fe, una profunda y natural, la llamo yo, de mi madre. Mi madre tenía un cuadro de, de Jesús Nazareno, me acuerdo. Y ese cuadro la tenía puesta siempre en una parte de la casa y siempre en octubre, que era la fiesta de Jesús Nazareno en Panamá, pues de Portobelo sobre todo, ella le gustaba rezar mucho, nos podía rezar mucho, etcétera, 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 ¿no? Entonces, uno creció viendo esa imagen, ese cuadro de Jesús Nazareno y le dio importancia a ese cuadro de Jesús Nazareno en la vida de uno. Y por ese cuadro, por esa fe, esa devoción de mi mamá, uno aprendió a amar esa devoción también. Es decir, se convierte en un sacramental. ¿Ok? Entonces, por esa vía, yo fui accediendo a una vida de fe, que cuando llegué a una catequesis, ya uno iba un poquito más ducho en ese sentido, más fuerte, porque había recibido una parte de la herencia de mis padres de espiritualidad, como tal, sobre todo de mi mamá. Entonces, por eso yo veo esto bien válido cuando uno desde niño lo van guiando ante una situación de que no podemos estar permanentemente en una parroquia porque no tenemos la facilidad de hacerlo. La parte visual de la observación también es importante, y eso nos ayuda a nosotros a poder seguir caminando en este aspecto de la fe. Esta parte de la observación fundamental ayudó mucho en la vida de niños. Entonces, pues decíamos que el propósito de los sacramentales es poner a cada cristiano en una relación más profunda y estrecha con Cristo, y por eso comparto esta experiencia de mi niñez, que a mí en particular, seguramente me ayudó. Y recuerdo que también tenemos en la casa una imagen de porcelana del Niño Jesús de Praga, esta devoción del Niño Jesús de Praga, que no sabía que, mamá nos decía, ese Niño Jesús. Lo teníamos ahí por años, la teníamos ahí. Y bueno, a través de esas realidades visibles, pues a nosotros se nos enseñó a creer, a amar, como estamos diciendo, cosas y objetos que han surgido en la fe, en la que llamamos una fe natural, sin complicaciones, sin ningún tipo de obstáculos. Por otro lado, recuerda los signos visibles, los sacramentales, que es algo que representa una cosa, otra que a sí misma. Es lo que representa, no es el objeto en sí, sino lo que ese objeto representa. Así que sacramental es un objeto o acción que representa algo más o fuera de sí mismo y nos da una gracia de un modo único y especial. Y colocar, como hemos dicho, a cada cristiano una profunda relación con Dios. Imagínate. Mi abuela, yo recuerdo la imagen de mi abuela sentada ahí en la sala rezando el Santo Rosario, con su camándola ahí en la mano. O sea, todo eso uno lo tiene con gratos recuerdos, y esos detalles fue valorando uno porque son los ejemplos de ellos, esos que uno preguntaba, ¿y qué estás haciendo ahí? O sea, este es el Santo Rosario, este es una camándula, y uno empezaba a enseñar esas cosas y uno lo escuchaba rezar. Y así sucesivamente, todas estas relaciones fue importante, que no teníamos una experiencia eucarística permanente, como le hemos dicho, pero a través de estos elementos, ¿cómo nos ayudó? Y yo creo que desde ahí el Señor fue forjando una vida vocacional hasta lo que somos hoy día. Yo creo que nada de eso fue en vano en lo que recibimos. Por eso no olvidemos los sacramentos, bueno, obviamente. El hecho de que citas sacramentales, yo lo pongo como algo, pues, que el Señor provoca para
para que no nos quedemos sin nada. Pero no podemos olvidarnos nunca de los sacramentos, de esa gracia que es más abundancia, que la podemos recibir en alguna otra oración, objeto religioso. O sea, lo podemos recibir más que cualquier otra realidad, ¿no? O podemos participar en la iglesia y recordar que Jesús está presente en los 7 sacramentos por el poder del Espíritu Santo, que recibimos la gracia a través de los sacramentos. Por eso es muy especial el sacramento de la Sagrada Eucaristía, porque es Jesús presente en su cuerpo y sangre, alma, vida y divinidad para nosotros, ¿no? Por eso esto es realidad, que no se pretenda suplantar la vida de los sacramentales con la vida de la pos de la vida sacramental. No, la vida sacramental no se puede suplantar nunca. Pero, insisto, en el testimonio que hemos ofrecido, se convirtió como un paliativo para algunos, y nos ayuda a nosotros en momentos en que no tenemos una vida sacramental cercana. Pero ya hay varios sacramentales, vamos a verlos poco a poco, o tipo de lo mismo, como son bendiciones, escapularios, aceites, campanas, incienso, velas o veladoras o benditas, medallas, etcétera. Es decir, hay diversidades sacramentales que siempre lo más comunes son el agua bendita, que es el más, o los aceites, y las medallas y las velas, que son los más comunes que lo vemos siempre constantemente, y de esos siempre el que gana es el agua bendita, que es el que más la gente busca constantemente en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Bien. Algunos sacramentales, hemos dicho, son usados en las ceremonias de los sacramentos, ¿sí? ¿Verdad? O sea, convergen con ellos. Ejemplo, el agua bendita, lógicamente se utiliza en el sacramento del bautismo, las velas también se utiliza en el sacramento del bautismo, el aceite también se utiliza en el sacramento del bautismo con el óleo catecumenal, el óleo tanto crisma. Igual en la unción de enfermos utiliza el aceite de los óleos de los enfermos, o el crisma se utiliza en el sacramento de la confirmación y el orden sacerdotal también. Entonces, sacramentales que se utilizan precisamente dentro de la vida sacramental. Y por eso quizás viene esta realidad que se extiende un poco más a lo que hoy en la iglesia vemos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy día aquí en muchos ambientes se ha perdido quizás el sentido del respeto y el cuidado hacia estos elementos sacramentales. En esta proliferación de esoterismo, de santería, de brujería, que sobre todo en los países latinoamericanos muchas veces aflora un poco más que en otros lugares, pues se pierde el respeto. Entonces están buscando estos sacramentales precisamente para este tipo de experiencias esotéricas que tenemos que preguntar, pues uno tiene que preguntar cuando uno bendice agua y eso, sobre todo el agua bendita o sal bendita, sal exorcizada, uno tiene que preguntar también para qué va a utilizar eso. Incluso uno utiliza una oración que dice, si va a ser utilizada para todo, menos para bendecir y para alabar a Jesucristo, que no tenga ningún efecto. Quizá para cuidar que esa agua no utilizada o ese sacramental para una realidad que no tiene nada que ver con bendecir algo o alguien. Entonces, también interesante e importante aclararlo cuando se va a enseñar ese tipo de formación a los demás. Viene también el tema de las bendiciones. Las bendiciones pueden ser objetos que son designados para religioso, para Dios. Tenemos este tipo de bendiciones. La bendición de objetos, cosas para la iglesia, de personas, y los que son también los llamados exorcismos. Uno puede bendecir un objeto, un carro, una casa, y puede bendecir también artículos o elementos propios para la celebración litúrgica, como un cáliz, una patena, un altar, un presbiterio, una sede, un sagrario, es decir, esas cosas, una pila bautismal, que son bendiciones que se hacen también para personas, los cumpleaños, los aniversarios y demás. Uno puede hacer. Y los exorcismos, que también, el mejor, que es el de bautismo, que es el exorcismo que tal, o los que lo hacen los especialistas, que son las bendiciones propiamente para
hacer liberaciones. Pero esos son ya son casos mucho más profundos que en este momento no queremos profundizar. También otro tipo de bendiciones, como hemos dicho, los objetos o cosas para la iglesia, para la parroquia, los vasos sagrados, los ornamentos sagrados, las velas, lámparas, las imágenes, cuadros religiosos, etcétera. Así, todo lo que es parte de uso litúrgico también puede ser bendecido y también tiene un tinte sacramental porque se utiliza para los sacramentos, la celebración de los sacramentos. También otra forma de bendiciones de las consagraciones religiosas, que es una de las más altas formas de bendición en la ordenación sacerdotal. O sea, todo lo que es bendecir a alguien, ¿no? Es importante. La bendición de los padres que dan a los hijos y también a lo que se ha perdido, ¿ok? Esa bendición de los papás hacia los hijos, que viene incluso desde el sacramento del bautismo, cuando el sacerdote signa en la frente con la cruz al hijo o la hija y le da potestad a los papás que bendigan también o signen en la frente con una cruz y a los padrinos también. Y precisamente es una tradición muy antigua, sobre todo en muchos países de Latinoamérica y en otros lugares, que cuando los hijos se encontraban con los papás o los padrinos, por ejemplo, con los padrinos, los ahijados le pedían la bendición, padre la bendición, y el padrino bendecía, le daba la bendición, Dios te bendiga. Y cuando uno salía de la casa, uno le pedía la bendición de los padres, papá, mamá, bendígame, y los papás daban la bendición. Es decir, una bendición válida porque salía de una experiencia sacramental como tal. Y es algo que se ha perdido mucho y que ojalá se pueda rescatar realmente de esa relación existente. Otro tipo de bendiciones que dan los diáconos también, otro tipo de ministros laicos, lectores en las celebraciones, pero son una especie de bendiciones como tal. Y como hemos dicho en su momento, la de los exorcismos, que el cual su propósito es arrojar algo maligno o de maldad fuera de alguien o algo, pues ya claro, son supraoraciones mucho más fuertes que solamente personas autorizadas para lo mismo poder hacerlo como tal. Entonces, también está el tema de los escapularios, que quizás no es común, como lo veamos, lo vamos a ver ahora, ¿sí? Como son los escapularios, son los pequeños objetos o estolitas que uno utiliza en el cuello, algunos, pero también son sacramentales. Lógicamente también se llama escapulario a todo este tipo de vestimenta que usaban antes, siguen usando algunas órdenes religiosas, que no es un adorno, o sea, no es un adorno, ¿no? Incluso en la época de Jesús, ni pueden parecer unos delantales o mandiles, o protegían a la persona para que no se manchara el hábito, más. Pero el escapulario tiene más sentido. El escapulario significa que tú eres un sirviente. Cuando un escapulario, tú eres un sirviente, ¿ok? Se usaba el panel de atrás para limpiarse las manos y se ensuciaba y caminaba hacia atrás de espalda para que las personas a las que estaba atendiendo también se pudieran limpiar. ¿Ok? Entonces, eso básicamente eran los sirvientes que usaban eso en un primer momento. Después fue utilizado, asumido por los frailes o hermanas de órdenes religiosas como dominicos, ejemplo, tipo de órdenes que han ido surgiendo en el tiempo. Incluso que representan ser los sirvientes de nuestro Señor y su Madre. Ellos usan los escapularios para mostrar que ellos están listos para servir y trabajar para nuestro Señor y por la Virgen. Al igual que un sirviente lo haría durante el tiempo de Jesús o en la época medieval. Es decir, este es el significado del escapulario. Soy servidor permanente. Lo que uno vea no es un adorno que tiene el hábito encima, sino soy servidor por excelencia y lo estoy demostrando con el signo. Igual cuando un ornamento uno utiliza en la casulla, un escapulario se lo coloca encima, diciendo soy servidor también, como tal, ¿no? Las casullas que vienen a veces sí también son escapularios en el frente, no es un adorno, eso es un signo visible que está diciéndote soy permanente servidor de mis hermanos. Este sentido de los escapularios. También hay diferentes colores y medidas de escapularios. También, sobre todo el más famoso, que es el escapulario Virgen del Carmen, también hay uno que ha salido de San Juan Tadeo, de los más famosos, pero que también son signos de darle relevancia a una espiritualidad, que cuidado, porque la gente lo utiliza mucho como signo de protección. No podemos pensar que son signos de protección, sino signos de
cercanía y de mi relación permanente con el Señor Jesús. Algo que también tenemos que tener presente en nuestra vida cotidiana. Un vocabulario no, que me va a proteger, no. Si lo veo de esa manera, estoy actuando con un sincretismo religioso, extrayendo o extrapolando una realidad mágica a un signo de la iglesia. Y eso hay que evitarlo con toda capacidad. Ahí vemos diferentes tipos también de escapularios, diferentes órdenes o congregaciones religiosas, etcétera, y tipos de escapularios también que se colocan encima. Vemos también el tema de los aceites benditos, que también es un tema que hay que ir cuidando mucho. Incluso los obispos han insistido mucho en este tema, porque los santos óleos son utilizados en los momentos de los sacramentos, no son utilizados extracurricularmente, son utilizados dentro de la vida sacramental. Por eso este tipo de aceite, el santo crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Ejemplo, el crisma lo utiliza pues en el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la orden sacerdotal, o como también se consagra un obispo nuevo. El óleo de enfermo única y exclusivamente en el sacramento de la unción de los enfermos. Y el aceite de los catecúmenos únicamente en el sacramento del bautismo. El santo crisma es el que más se utiliza porque es el que viene a marcar. A través de eso es lo que decíamos al inicio, que sacramentos que imprimen lo que se llama carácter, es decir, se pone una vez para siempre. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal que se recibe una sola vez y para siempre. El aceite también es un constitutivo de signo de elección. Está utilizado siempre en el Antiguo Testamento como signo de especial dedicación a Dios y también, como hemos dicho, el signo de elección. Uno puede ver también en el primer libro de Samuel cómo se elige a David como rey ungiéndolo con aceite, igual a Saúl. Es decir, siempre se constituye como signo de elección y de marca, te marca para toda la vida. Es lo que hemos dicho, ¿ok? Samuel ungió al rey David y vertió aceite sobre su cabeza. Desde que David es ungido, ese sello no se puede remover jamás. Es parte de la tradición y de lo que se ha retomado en la iglesia a través de el Santo Crisma, en ese caso. Nosotros también en el bautismo utilizamos aceite bendito, que es colocado sobre nuestra frente en forma de cruz, para mostrar que nosotros o quien haya sido bautizado es ahora un hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Como he dicho también en la confirmación, somos ungidos con aceite sellado en el alma. Cuando somos ungidos, el Espíritu Santo llena nuestra alma con la gracia y la sella. Así que ese sello no puede ser removido tampoco ni borrarse jamás. También retomado lo que se han manifestado, los tres principales veces que el aceite bendito es usado en el bautismo, son enfermos, y cuando alguien es católico, pues es el aceite de los catecúmenos, que se utiliza en el sacramento del bautismo. Las campanas, quizás no va a pensar ahora, bueno, pero las campanas que se tocan en los torres, que ya pocos utilizan, es poco tradicional, todavía gracias a Dios en mi parroquia, actualmente soy párroco también, tenemos campanas en la torre y se tocan, para anunciar, llamar a la comunidad a la Santa Eucaristía, sobre todo los domingos, ¿no? Y toca cada hora también, para dar a entender, estamos en el tiempo de Dios y hay que ser fiel a este tiempo. Todo eso son llamadas y todo tiene que ver con la llamada que nos hace. También están las campanas de mano, que probablemente no habré escuchado en las Eucaristías, para que estemos atentos a lo que está aconteciendo y se utilizan momentos de importancia dentro de la celebración para captar nuestra atención. Pienso que eso es algo muy pedagógico que ha surgido porque la gente se distrae mucho en las celebraciones, ¿no? Cuando comienza la misa, con el momento de la consagración, etcétera, se distrae mucho y es como te está llamando la atención. Aquí está pasando algo, ojo. Yo creo que eso es importante porque, como hemos dicho, tanta gente está, a veces está en todo menos participando, ni estando, ni prestando atención a la Eucaristía. Sobre todo los niños y jóvenes a veces también que se pueden distraer. Estos detallitos son importantes hacerlos notar.
Como he dicho, las campanas de manos son replicadas en el tiempo cuando el sacerdote está celebrando la misa y pone sus manos sobre los vasos del cáliz justo ante la consagración para decir, aquí está pasando algo, los cielos se abren y Cristo está presente en medio de nosotros. También sonadas cuando el sacerdote levanta la hostia, cuando levanta el cáliz, también son sonadas, y sobre todo en las partes importantes de la Eucaristía. Hay más sacramentales que también pues se pueden ver. El incienso, o vela o lámpara, medalla, agua bendita, ¿no? Más ejemplos sacramentales que podemos nosotros ir viendo en la iglesia. El incienso, que es muy bueno. Ahí vemos imágenes como unas roquitas, sustancias cristalinas, depende del lugar donde vengan. Pero se pone sobre ascuas o carbón ardiente y eso va provocando una humarada que sube. ¿Por qué se hace? Signo de purificación, retomar ese texto, suba mi oración como incienso, tu presencia, porque el humo sube, se eleva. Así mismo nuestras oraciones se elevan a Dios. Un signo visible, ¿no? Permanente, y es lo hermoso del incienso. Entonces, como hemos dicho, se coloca en un quemador caliente o lo que llamamos incensario, y una vez ese perfume ese olor aromático, porque muchas veces hay diversidad de inciensos. No es para incenciar la casa, a veces queremos, padre, vení a ver el incienso, ¿y qué va a hacer con eso? No, el incienso es solamente utilizado para las celebraciones eucarísticas, para incensar el Santísimo Sacramento del altar. No es para sahumar la casa, como nos dicen los brujos, nada de eso, no es para eso. ¿Ok? A gente le gusta poner incienso en las casas y para que la casa, no, eso ya está está sahumando la casa, es otra cosa, eso es sincretismo, ya eso es algo que no tiene nada que ver con la fe ni la creencia. El incienso es algo propiamente unido a la vida sacramental, como lo es el abuelito y los demás otros sacramentales que hemos definido hoy y lo hemos compartido con ustedes. ¿Ok? Hay variedad de turíbulos, son turíbulos, diversa, eso, solamente es la manera como se utilice, se accione unas cadenas, para que salgan bien el humo y la manera como uno lo utilice y lo baile, para precisamente que cuando el incienso salga y abarque todo el altar o el lugar donde se quiera incensar. Es hermoso porque le da un cierto toque así como de solemnidad a lo que se está realizando en ese momento, de importancia a lo que se está realizando en ese momento, porque es lo que queremos hacer notar, lo importante y fuerte que está pasando en ese momento, que es el mismo Jesús presente y se le da y se les inciensa, y así pedimos que esas oraciones nuestras suban hasta el altar del Señor por mano de su ángel, como el incienso suba a su presencia. También en los días especiales usamos el incienso en los ofrecimientos de las ofrendas, y cuando también el evangelio es leído, también por el tipo de solemnidad que está dándose en ese preciso momento. Esto revela nuestro celo por Dios tan profundo, tan fuerte, que nos recogemos nosotros mismos como dulce fragancia que le elevan con nuestras oraciones hasta el cielo. La consumación por fuego del incienso ante Dios es el símbolo de la totalidad y generosidad con la que los cristianos deben consagrarse a Dios y a su servicio. El uso más antiguo parece haber estado relacionado siempre con la ceremonia de la Santa Eucaristía, pero posteriormente se extendió a otras funciones religiosas tales como bendiciones, consagraciones eclesiásticas, ritos funerales, procesiones litúrgicas en las que los incensadores caminaban siempre delante del portal de la cruz, que todavía en muchos lugares se está utilizando, en las procesiones sobre todo, y los funerales también se puede incensar. Entre el ritual de exequias también hay momentos que poco se utiliza, pero sí es parte de los rituales de exequias que puede utilizarse para perfumar el cuerpo con lo agradable al Señor, como dice el ritual de exequias. También está el tema de las lámparas y las velas, por todas las velas, más que nada los cirios, que son utilizados en diferentes liturgias y sacramentos, comenzando por el sacramento del bautismo, que es se le otorga a los padrinos, o sea, signo de la fe.
de la fe. Esa llama es la fe que los padrinos, como custodios del pequeño, del ahijado, están llamados a proteger. Y a veces el marino siempre quiere estar molestando y viene y apaga la vela o apaga nuestra fe. Entonces, nosotros permitimos porque no estamos haciendo o llevando a cabo coherentemente nuestra responsabilidad de ser padrinos. Entonces, también importante, el bautismo, que es sostenemos una vela blanca para mostrar lo de Cristo, o la gracia de Dios que es derramada en nuestra alma por el poder del Espíritu Santo a través del sacramento. También puede ser, eso depende, no es común en unos lugares, depende del ritual o como tú quieras utilizarlo, pero a veces en la vela sacramento del matrimonio también puede presentar esa alianza que hace el novio y la novia y recordar, porque al final todo tiene que recordar el bautismo. Cada vez que tenemos, me gustan las confirmaciones, unas tiras en una vela del cielo pascual, estamos renovando nuestra fe, una fe que inició en el sacramento del bautismo como tal. Por primera vez se nos entregó o fueron algunos responsables de salud por nosotros. Pero todo tiene que partir de esa renovación de nuestra fe y la alianza con el Señor. También se pone vela roja ahí, pero porque no es que la vela como tal sea roja, sino que el envase donde está la vela que ilumina el tabernáculo, donde está la presencia eucarística de Jesús, es color rojo. ¿Ok? Y tiene que estar encendida todo el tiempo para decirnos a quien entre ahí que Cristo está presente. Cristo que se entregó por nosotros, por eso el sentido de la pasión de la vela, ese receptáculo de color rojo, porque es el de recordar que aquel que se entregó por nosotros está presente ahí. Esa vela siempre tiene que estar, esa llama siempre tiene que estar encendida. A veces hay velas eléctricas, que es lo que últimamente está utilizando para reflejar la llama, que es por eso, porque a veces cuesta tanto quemar tantas velas que eso, y a veces en el ambiente el humo puede dañar el templo, y más por seguridad, entonces se está utilizando un poco allá, que simbolizan la llama y que son eléctricas, pero siempre tiene que estar encendida, esa luz siempre tiene que estar encendida. Los candelabros que se ponen al lado del altar, también reflejando la vida de Dios, la presencia de Dios y el amor de Dios. Es decir, el altar, que es el lugar donde Cristo está, representa a Cristo, por eso uno se inclina ante el altar, porque es Cristo presente ahí donde es el altar de la cruz también. Y si no está iluminado, indica que ausencia de luz. Entonces, en la celebración eucarística tiene que haber siempre dos cirios al lado para recordar que ahí Cristo se hace presente cada vez que se hace la consagración. También importante. En la iglesia también está un lugar destinado donde se colocan las veladoras. Hay muchos lugares, no todas las parroquias de hoy día. Es raro que la tienen, incluso ya son eléctricas hoy día. Pero no son más que la gente ofrece esas veladoras como intenciones ofrecidas a Dios a través de estas llamas, estas velas, que en un lugar también son como dicho eléctricas. Son pocos lugares que ya tienen ese tipo de veladoras, también por temas de seguridad. Pero también es parte de esta espiritualidad. El agua bendita, que es como uno de los signos que más la gente busca en todos lugares, digamos aquí en la parroquia, que todos los días aquí la gente viene a buscar agua para que bendiga agua, está conectado, como hemos expresado, con nuestro propio bautismo, junto con el aceite bendito. Es símbolo de la pureza interna y externa, es decir, la pureza del corazón y pureza en nuestras acciones. Exterior siendo nuestras acciones externas, interior siendo nuestros pensamientos y nuestro corazón. Por eso no entendemos que a veces la gente bendice agua. Para venir el agua y la voy a poner ahí, digo, en la nevera, y de pronto con el tiempo, a los meses le sale una cosa blanca y que, ay, mira el agua bendita. Ese es el sedimento que va creando el agua por tenerla ahí guardada, lógicamente. No es que nada ni una fuerza mágica que está ahí, no, ninguna de esas cosas. El agua bendita es para bendecir, no es para estar tomándosela, como la gente acostumbra también. No es un vino para tomárselo, un refresco, no. Ahorita es para bendecir objetos y personas, punto, un sacramental por excelencia. No darle uso más allá de lo que realmente tiene, y es para ti. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar y educar a las personas en este sentido. Importante, fundamental.
para rociar, así como las imágenes con un aceite, con un hisopo. Así mismo derramaré sobre ustedes un agua pura que os purificará de todas sus inmundicias, idolatría les he de purificar, y les daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo, como dice Ezequiel 36:25. Puede decir, nos concede gracias divinas para poder ir caminando cerca del Señor. Y asimismo, en diversos lugares vemos este tipo de lugares. Hay también bautisterios en la entrada de la iglesia, receptáculos de agua bendita para bendecirse uno mismo, etcétera, etcétera, y que nos apoya y nos ayuda a nosotros a ese sentido. Pero protegernos del enemigo, protegernos del mal, protegernos, pero no para más allá de lo que debe utilizarse el agua bendecida. Y tal también las medallas, que también la gente le gusta bendecir mucho, son usadas en honor de los santos y como recordatorio de seguir su ejemplo, pero no son talismanes, no son talismanes, como dice lo de la medalla de San Miguel, la de San Benito, que nos fascina utilizarla como talismanes, no es eso. La medalla de la Virgen es importante, pero se usaban precisamente para, por recuerdo, cuando visitamos un santuario de la Virgen en un lugar específico, y sobre todo para recordarnos que es algo para nosotros, algo bonito, un recuerdo, y también quizás nos ayuda visualmente para el momento de oración y elevar nuestra mente y corazón al Señor en cada momento. Así que frente a eso, creo que el Señor nos invita más. Y asimismo, pues lo hermoso de tener la vida de los sacramentales, por a través de ellos podemos unirnos en corazón y mente a los santos y a Dios en el cielo a través de esas medallas o sacramentales. Pero insisto, no usarlos como talismanes o amuletos, ninguno de los que hemos mencionado aquí, porque no van a tener efecto para el cual fueron instituidos tanto por la iglesia y mucho menos sacramentos que fueron instituidos por Jesús. Recordar, el propósito de los sacramentales es de poner a cada cristiano más cerca a Dios en una relación con Cristo y la gracia de Dios. Así que frente a esto, queremos... Muchas gracias, padre. Tenemos varias preguntas, padre. Le voy Bueno, leyendo. vamos a esperar y esperamos contestarla. Primera pregunta. ¿La Biblia se considera un sacramental? Wow, qué pregunta. No, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia no es sacramental, porque incluso hay gente que me viene a pedir que le bendiga la Biblia y decir, pero ¿cómo yo voy a bendecir lo que ya es bendito? ¿Me explico? Y la palabra de Dios está bendecida, es la que me bendice a mí la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo bendecirla a ella? Entonces, aunque pueda parecer, pero no es. La palabra de Dios es palabra de Dios y no es un sacramental. Ok, también preguntan si el rosario es un sacramental. Sí. Ahí aparece el tema de las medallas y eso, o todo esto también sí, un sacramental. Ok, hay otra pregunta. Si uno tiene una medallita bendecida que ha usado y regala después de algún tiempo, digamos, a un tercero, ¿esa bendición y gracia se traspasa al nuevo dueño o hay que bendecirla de nuevo? No, pensar así ya es sincretismo religioso. Eso no. Os decía, no te está pasando una bendición, ni mucho menos. Pronto será así, bendecirla nuevamente, no hacerlo más factible posible, porque no estoy traspasando un don a nadie, hasta una medalla. Eso es lo que hemos dicho, o sea, pensar que estoy utilizándolo como un talismán para alguien. Ok. Hay otra pregunta. ¿El aceite no lo puede usar un laico para protección o sanación? Para nada. Los aceites, una vez que se utilicen, tienen que ser ya, cada año que se renuevan los aceites, el cuidado que tenemos que tener en las parroquias, porque es el lugar donde hay, en las parroquias, es enterrarlos o quemarlos. El cuidado de tener. Casualmente acá el señor arzobispo nuestro acá nos exigió eso a todos los sacerdotes y evitar tener aceites por ahí dando vueltas. Es que hay mucha tradición a veces de bendecir aceite de la Virgen, eso
pues digo, respetamos la fe de cada quien, pero eso puede confundir a la gente también de esa exageración de tantos aceites por ahí que no nos ayudan a nosotros en materia de la fe, ¿ok? Porque a veces tenemos más fe al demonio que a Jesucristo. Entonces, a veces que tenemos que cuidar ese aspecto. Por eso, cuidémonos no caer en eso de lo que se llama sincretismo religioso, ¿no? De extrapolar realidades y dárselas poder a otras cosas que no la tienen. De acuerdo. Hay otra pregunta. ¿Podemos rociar agua bendita a nuestros niños en el grupo de oración? Si usted tiene agua bendita, sí, no hay problema. Yo a veces le digo a la gente que si uno no puede estar presente, si el agua está bendecida, usted te haga una Padre Nuestro, una de María y rocee como signo de bendición porque el agua está bendecida, es la fe de usted. Pero hasta ahí, sin más, simplemente como un signo solamente de bendecir a la persona. Ok. Y también preguntan cómo se desechan algunos sacramentales que se han roto. ¿Cómo se desechan algunos sacramentales que se han roto? Ajá. En caso de imágenes y eso, si no se pueden arreglar, lo mejor es, en caso de ejemplo, una imagen que se rompe, que cayó y tuvo su rotura y demás, lo que hace uno es con mucha devoción, la termina de romper y la entierra. No la deje en un lugar cualquiera. La entierra en su patio y ahí como signo. Si ya no tiene posibilidad de arreglarla o restaurarla, mejor es eso. En el caso de medallas y eso, que se pueden quemar, se queman. Pero todo eso en lugares, no en cualquier lugar, lógicamente. En lugares propios para que nadie toque. Después que si queda ceniza, se entierran las cenizas. Se entierran o se tira una plantita ahí, eso para mayor. Eso es lo que hacemos otras veces con con el agua que se utiliza para cuando se lavan los corporeos purificadores de las misas. Si queda cualquier partícula, si esa agua se trata de echarse en una planta. La persona que lava eso, una planta en la tierra, porque es el mejor lugar donde puede eso estar en la naturaleza. Ok, ¿tenemos tiempo para más preguntas o ya, Mercedes? Desde Aruba Ya son las 2 de la tarde, ya quisiéramos preguntarle tantas cosas, ahí. Se las recojo y se Más, las dale mando, una más porque hay varias. Ok, dice, ¿cómo distinguir cuando se está haciendo en uso inadecuado del sacramental como amuleto? ¿Cómo distinguir? Que se está haciendo el uso inadecuado del sacramental como amuleto. Lógicamente, porque empiezas si contar varios casos, te puede contar. A veces agarramos, vemos una persona y empezamos, que si tú no estás autorizada a esto, tú no puedes hacer esto. Exacto. ¿Ok? O sea, tiene mucho cuidado porque a veces nos metemos en cosas que no saben que no estamos metiendo y después salimos pidiendo cacao, como decimos en Panamá, ¿no? Padre, ayúdame. No, tienes que tener cuidado con lo que va a hacer. Y la formación es importante, que estás formado y saber, pues nosotros estamos aquí para formarlo, ¿no? Enseñar lo correcto. Por eso es cuando yo agarro esto y empiezo a sobarlo y que me empiezo a hacer así, o la famosa cruz de San Benito, o la medalla de San Benito, empiezo a ver, ay, Jesús, ya estoy haciendo de eso un amuleto, un talismán, ¿no? Que eso por eso hay que tener cuidado en eso. El mejor momento de protección que tiene que tener es doblar rodillas antes de su Eucaristía. El resto ya es secundario. Ese es el primer momento de eso. Y lógico, si yo estoy lejos de Jesús Eucaristía y demás, y tengo un Cristo conmigo, ¿yo qué hago? Me arrodillo ante la cruz. Me arrodillo ante la cruz porque es lo que me representa a Cristo en ese momento. Me recuerda a Cristo y me arrodillo y oro y pido ahí ante Jesús, ante la cruz. Claro que es lo que casi mucha gente tiene eso, ¿no? Pero no agarrar la cruz para poner a la gente en la cabeza, no, porque entonces eso ya estoy utilizando esa cosa. Eso solamente lo hacen, podemos hacerlo los sacerdotes, gente ya autorizado para ese fin, y eso hay que hacerlo así porque a veces queremos hacer cosas que no vemos así, por eso que se desvirtúa muchas veces en la iglesia tantas cosas que son riquezas, sí son riquezas, pero que tristemente se han desvirtuado en el camino.
Excelente la aclaración. Ya, gracias. Aruba tiene la mano levantada. Hermana, rapidísimo porque ya estamos pasadas de tiempo. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Ujú. Tenemos una pregunta, ¿por qué se usan incienso en los entierros? Se usa el agua y el incienso, es signo litúrgico ahí, porque se perfuman los restos, como la persona, el ser es bautizado, una persona bautizada puede ser incensada porque sus restos son perfumados, estamos enterrando a un hermano cristiano, un hermano bautizado, y sus restos, sus despojos son perfumados para que viertan a la tierra, perfumados con el incienso agradable a Dios. Gracias. Muchas gracias, padre. Ya no tenemos tiempo para más. Pues yo sé que le podemos pasar todo el día preguntando, pero tenemos que salir al taller. Electrónico el padre para poder hacer muchas preguntas, es cierto. Gracias por esa hermosísima enseñanza. Gracias, padre. Le agradecemos de todo corazón. Yo veo a la hermana Lourdes que levantó la mano, pero hermana, ¿tiene pregunta? ¿No? Me la manda por correo, don Raquel. Te la manda por correo. Entonces, gracias. Le damos un aplauso. Le agradecemos por estar aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente. Este congreso les anime siempre en su amor para que todo lo que hagan, lo hagan siempre conforme a la voluntad de Dios y que los grupos de oración en nuestros países sigan creciendo y alimentándose en el amor de Jesús y María. Y la bendición de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Mil gracias. Gracias, Bendiciones. padre.